Hola, muy buenas tardes, queridos amigos que me escuchan, que me ven. Hoy nuevamente les saluda su amigo Gustavo. En esta ocasión, en esta tarde, vamos nuevamente a meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a estudiar nuestra lección de escuela sabática. Y hoy nos toca la lección número 11, hoy martes 6 de septiembre. Y lleva por título David, una lección objetiva sobre la esperanza. Ese es el título de este día, martes 6 de septiembre. Para iniciar vamos a hacer una breve oración para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Padre, en estos momentos nos dirigimos a usted, Dios eterno, para darle las gracias por la vida que usted nos da, por la vida que nos concede. Gracias, oh Padre eterno, porque hasta estos momentos nos tiene con bien. Gracias le damos porque nos dio este día en el cual pudimos realizar nuestras actividades, hemos realizado nuestras actividades que hacemos día con día. Quizás algunos de mis amigos se fueron ya a su trabajo, ya han regresado del trabajo, a mis amigas en sus quehaceres del hogar o quizás también en su trabajo. Gracias porque usted les ha cuidado en todos sus caminos. Ahora, Padre, en estos momentos nos detenemos por un momento para meditar en su palabra, estudiar su palabra. Ayúdanos pues que su Santo Espíritu sea quien nos guíe, quien nos capacite, quien nos ayude a entender y a comprender su mensaje en estos momentos. Que su Espíritu Santo toque cada corazón que está escuchando este mensaje de salvación. Que cada persona, mi Dios, que está escuchando, que su Espíritu Santo trabaje en sus corazones y en sus mentes para llegar a una conclusión, para que puedan entender el mensaje y puedan aplicarlo también, podamos aplicarlo en nuestras vidas. Humildemente se lo suplicamos y lo rogamos, pues, en nombre de Jesús. Amén. Bien, querido amigo que me escuchas, amiga, familiar, quizás nuevamente vamos a estudiar nuestra lección de escuela sabática. Hoy es martes 6 de septiembre y lleva por título David, una lección objetiva sobre la esperanza. Aquí nos lleva al libro de Samuel, 1 Samuel 16 del 1 al 13. Vamos a darle lectura para que vayamos entendiendo de lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde a cada uno de nosotros. Dice así la palabra de Dios. Si no tiene su Biblia, como le he dicho, póngale play el video, vaya por su Biblia para que no pierda ningún detalle y leamos juntos la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios ahí en primeras carta de Samuel capítulo 26. Vamos a estudiar del versículo 1 al 13. Dice allí así, dice la palabra de Dios. Vinieron los cifeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino, y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Versículo 4. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. 5. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí, yo descenderé contigo. David pues y Abisaí fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba
tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo clavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Respondió David, ahí en el versículo 9. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. ¿Sí? Versículo 12. Y se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fue, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Versículo 13. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. ¿Sí? Aquí vemos cómo nos relata el acontecimiento que tuvo David. ¿Sí? Ahora, vemos que David era un joven en ese entonces, pero a Saúl, cuando se le llegó la noticia de que él lo habían ungido para ser el siguiente rey, ¿sí? Saúl se llenó de coraje contra David, y él iba en busca de matarlo, ¿sí? Porque él quería ser el único. Entonces vemos que cómo aconteció todo esto, ¿verdad? Ahora lo que nos lleva a la lección en este día, ¿sí? Aquí vemos que David tuvo una oportunidad, ¿sí? Y se podría decir que se veía que iba de parte de Dios, ¿verdad? Porque dice allí la palabra de Dios que mismo Jehová les hizo caer en un sueño profundo a todos ellos, ¿sí? Entonces, vemos aquí lo que acontece y qué fue su respuesta de David. Ahora, dice aquí una pregunta. ¿Por qué David se niega a matar a Saúl? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que David se negó a matar a Saúl cuando tenía él toda la oportunidad, lo tenía en sus manos? Cuando su acompañante Abisai le dijo que Jehová ha entregado en tu mano hoy, ¿sí? Déjame que yo lo hiera, dice ahí Isaí, perdón, Abisai. Así fue como le dijo: déjame que yo de un solo golpe lo terminaré. Pero David se niega. ¿Por qué se negaría? ¿Sí? Aquí vemos claramente porque David tenía el temor de Jehová. ¿Sí? Porque David entendía que Saúl era también un hombre ungido por Jehová. ¿Sí? Ahora, aquí vemos qué es lo que hubo en su mente de David, qué estaba pasando por su mente. ¿Sí? Cuando dice allí, dice en el 11, dice: guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza. Bueno, hasta ahí, ¿sí? Le pide a Dios, dice: guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Sí? Pocas palabras, él sabía lo que estaba aconteciendo, ¿sí? Vemos que David tenía un criterio independiente, tenía por norma de no matar a nadie, ¿sí? Había dado forma a su filosofía de la vida, de no por traición, sino por los principios establecidos en la revelación divina, ¿sí? Él se siguió a los principios que él ya tenía, ¿sí? Luego dice allí la
la interpretación espiritual que dio David a la norma mosaica estaba muy por encima de la de los dirigentes judíos de los días de Cristo, ¿sí? Que trataban de mantener la letra de la ley y en tanto que violaban su espíritu. La capacidad de David para interpretar correctamente las escrituras tenía el apoyo de la dirección que recibía mediante los profetas, ¿sí? Vemos cuánto pasaba por su mente David. David también estaba contento de dejar todo en las manos de Dios, ¿sí? Por eso ahí en el 12 dice, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera. A ver, miento. Ahí en el 10 dice, dijo además David, vive Jehová que si Jehová no lo hiriere o su día llegue para que muera o descendiendo en batalla perezca. ¿Sí? Es lo que decía, posiblemente Dios Jehová lo va a terminar en una ocasión que él decida. ¿Sí? Esa era su respuesta de David. ¿Sí? David también sabía que en aquel entonces no era lícito matar a un rey. Sí, ese era otro de sus principios que él tenía y que respetaba. Sí, alegremente puso todos sus planes a los pies de su maestro. Sí, él dijo, yo no lo voy a matar, va en contra de mis principios, no lo haré, ni mi acompañante lo hará. ¿Sí? Entonces él puso todo en las manos de Dios. Si quizás David pensaría que si quizás en otra ocasión ya no tenga yo esa oportunidad y Saúl sí la tenga contra mí, pues ni modo, él sí me irá a matar. Pero él aún así, él estaba decidido, estaba completamente convencido de que todo lo dejaba en las manos de Dios. ¿Sí? David comprendía muy bien también que necesitaba una prueba material de la forma en que procedió con Saúl, mientras esperaba que Dios hiciera grandes cosas para él. Sabía que él también tenía una parte que realizar en ese momento. ¿Sí? Y es lo que hizo, de no matar a Saúl. Y por eso nos dice aquí otra pregunta. ¿Qué principios nos enseña esto sobre la forma en que Dios lleva a cabo planes para nuestra vida? ¿Qué principios? ¿Qué principios nos enseña aquí el salmista David? ¿Qué es lo que nos enseña David aquí? Vemos que él fue a conforme a sus principios, ¿sí? El matar en sus principios no era lícito, entonces dice, yo no lo voy a hacer, porque primero estaban sus principios, ¿sí? Y tal pareciera, como les decía yo, dice ahí la palabra de Dios que Jehová mismo les envió un sueño profundo para que David pudiera pasearse alrededor de ellos sin que lo escucharan, sin que lo viera alguno, ya que estaba todo el ejército durmiendo, todo el ejército de este hombre Abner, ¿sí? Él era el jefe. Ni él, ni todo su ejército de Abner vieron a David, ni mismo Saúl, que se acercó bastante. Dice que su lanza estaba al lado de su cabecera y su vasija de agua, y no lo escucharon nunca a David. Tal pareciera que era a lo mejor un plan de Dios, ¿verdad? Que quizás Dios lo estaba guiando, ¿sí? Pero, queridos amigos, a veces nosotros vemos eso que ocurre en nuestra vida. Rápidamente les contaré algo de mi pasado. Cuando recién yo había ingresado a la iglesia adventista, llevaría yo como un mes y medio quizás. Andaba batallando porque no podía yo encontrar un trabajo donde me alcanzara para llevar el sustento al hogar. Pasa un día, un viernes, sí, que yo salí a la tienda a comprar para que ya
ya pues, el día sábado ya no comprar, ¿sí? Llegué a la tienda, pagué con un billete de 50, me dieron cambio de una de a 100 y yo quedé, oye, me regresaron mis 50 pesos y todavía me dan cambio como me están dando un cambio de una de a 100 cuando yo di una de a 50. O quizás esto viene por parte de Dios. ¿Y qué creen, queridos amigos? ¿Hice bien o hice mal? Claro que hice mal porque iba en contra de mis principios. Si en los 10 mandamientos vemos que dice no robarás, y ahí yo fallé a un principio, pero ahí yo me equivoqué pensando que venía esto de Dios. ¿Sí? Cuando quizás estaba siendo probada mi fe, mi lealtad, mi fidelidad. ¿Sí? Pero bueno, ese es un pequeño ejemplo de lo que aconteció en mi vida. ¿Sí? Ahora, por eso, queridos amigos, debemos tener cuidado, porque no conocemos los planes de Dios, pero no olvidemos nunca ninguno de nuestros principios. Los 10 mandamientos están en las Sagradas Escrituras, ahí en Éxodo capítulo 20 en adelante. ¿Sí? Hay 10 mandamientos que Dios estableció, ¿sí? Desde un principio y que siguen vigentes hasta el día de hoy. Ninguno de los 10 mandamientos ha caducado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta que quizás tal pareciera que Dios está mandando quizás una señal, pero hay que checar, hay que ver, darnos cuenta, analizarnos rápidamente si realmente estamos haciendo lo correcto, si no estamos faltando a uno de nuestros principios, si no estamos faltando algo que va en contra de la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? Por eso vemos aquí que David actuó de esa manera. Ahora, dice, lee Samuel 26, del 12 al 25. Vamos a ver rápidamente. Ahora vamos al libro capítulo 26, versículo 12 al 25. Dice, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl. Y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces David al lado opuesto y se puso en la cumbre al monte a los lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes? ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David, Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey, tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no es bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor el ungido de Jehová. Mira pues ahora donde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y aconteció que Saúl conoció la voz de David y dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es rey, mi señor. Y dijo, ¿por qué me persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él ofrenda, mas si no fuere hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. 20. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío, que ningún mal te haré, mas porque mi vida ha sido estimada
preciosa hoy en tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Ahí nos quedamos, ¿sí? Aquí vemos que Saúl comprendió, ¿sí? Lo que hizo David. Por eso aquí nos dice rápidamente una pregunta. Dice la negativa de David a matar a Saúl. ¿Qué impactó a causa en Saúl? ¿Qué es lo que impactó? Saúl se quedó asombrado del hecho de David al perdonarle la vida. Ahora, ¿qué nos enseña esto sobre las ventajas de esperar en Dios? ¿Qué nos enseña esto? Como les decía, en mi caso, yo veía que yo pensé que iba de parte de, que venía esto de parte de Dios. Perdón, cuando en realidad no lo era así. Yo tenía que acordarme de todos mis principios, todos los principios que Dios nos pide, ¿sí? Por eso aquí dice, en un comentario dice, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz, lloró, luego Saúl le dijo, más justo eres tú que yo, que me has pagado bien, habiéndote yo pagado con mal, ¿sí? Aquí vemos cómo Saúl reconoce que lo que él estaba haciendo estaba mal y reconoce lo que había hecho David, ¿sí? Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que este día has hecho conmigo. Y ahora yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano, firme y estable. Y David hizo un pacto con Saúl que cuando eso sucediera, moriría con favor a la casa de Saúl y no raería su nombre. ¿Sí? Aquí vemos cómo, conociendo la conducta, ¿sí? Conociendo cómo conocía la conducta pasada de Saúl, David no podía depositar ninguna confianza en las seguridades del rey. David sabía también de antemano que Saúl era un ser perverso, ¿sí? Que quizás estaba fingiendo. Por eso aquí Saúl quizás sí pasó algo por su mente, ¿verdad? Que pues agradecido, ¿va? Que con David porque le había perdonado la vida, pero David no se quiso confiar, no se acercó hacia él, porque él conocía su pasado, ¿sí? Así que cuando Saúl regresó a su casa, David se quedó en las fortalezas de las montañas, ¿sí? Entonces aquí vemos que, ¿qué es lo que hizo David? A lo que vamos, ¿sí? David, ¿qué es lo que hizo? ¿Sí? Él depositó todos sus planes, toda su confianza en Jehová. Él no actuó por su cuenta, él lo tenía, estaba en sus manos, el rey Saúl, estaba en sus manos. Él podía fácilmente eliminarlo, ya que él se le había dicho, ya David ya había sido ungido, ya se le había dicho que iba a ser el próximo rey. Él podría haber dicho, no, pues Dios me lo puso en mis manos, quizás ya voy a empezar a reinar yo, pero vemos que él esperó, tuvo esa paciencia, puso toda su confianza en Dios y dijo, hasta cuando Dios me dé el momento, diga el momento que yo he de ser rey, será cuando Dios diga. Si este hombre ha de morir, será cuando Dios diga. Y que no sea por mi mano. ¿Sí? Entonces vemos que qué gran valor, ¿sí? Qué gran fe tenía este hombre, David. Ahora, una pregunta para cada uno de nosotros. Piensa con qué facilidad David podría haberse justificado de matar a Saúl después de todo. A David se le dijo que tendría el trono y además Saúl era sumamente malvado. Sin embargo, sus acciones hablan de la verdadera fe en Dios. ¿Sí? Ahora, a lo que les acabo de decir, ahora la pregunta para cada uno de nosotros.
¿qué podrías extraer de este ejemplo para aplicarlo a lo que estás esperando? Ya vimos un gran ejemplo de David. David lo tenía todo en sus manos para a la voz de ya, pero él dijo, deposito mi confianza en Dios. Él sabrá cuándo es el momento, el fin de este hombre, cuándo es el momento de que yo reine. Todos los planes los puso en las manos de Dios. Querido amigo, amiga, te invito en estos momentos que lo que tú estás pidiendo, esperando de Dios, pongas toda tu confianza, todos los planes de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Por eso el título lleva a David una lección objetiva sobre la espera. Debemos ser pacientes, queridos amigos, debemos esperar, saber esperar, porque Dios nunca nos falla. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero como les he dicho, si quizás estamos pidiendo algo, Dios sabe el momento en el cual te ha de dar lo que tú pides. Oremos. Padre, le damos las gracias, porque en estos momentos nos has hablado a través de este mensaje. Ayúdanos, Padre, a no perder nunca los principios, que nunca se nos olvide de la mente, que siempre los llevemos presentes. En nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga, querido amigo o amiga que me escuchas, y comparta este video, por favor. Nos vemos. Hasta pronto.